¿Qué le parece lo que acaba de pasar en el Congreso de la República respecto a interpretar el voto de confianza? Mire usted, habría que indicarle a la población en qué consiste eso. Lo que ha hecho el Congreso es una interpretación auténtica de la Constitución, para lo cual no está facultado. ¿Qué es la interpretación auténtica? Es la interpretación de una norma por el mismo órgano que creó la norma con otra norma del mismo nivel jerárquico. Por ejemplo, el Congreso puede interpretar auténticamente a una ley dada por el Congreso, o un Consejo Municipal puede interpretar una ordenanza emitida por ese Consejo Municipal. Pero el Congreso de la República no puede interpretar auténticamente a la Constitución porque no ha creado la Constitución. La Constitución fue creada por el Congreso Constituyente, que sería el único que puede interpretarlo auténticamente, pero que como no existe, no es posible mi interpretación auténtica de la Constitución. Pero Aquí lo que ha hecho... Sí, pero lo que ellos están haciendo es prácticamente evitar lo que hizo Martín Vizcarra. Es que él interpretó lo que quería decir el Congreso de la República. Lo que ellos dicen es que no puede haber algo tácito, sino que ellos deben negar o aprobar la confianza para que el Ejecutivo lo dé por aprobado o negado. No, allí hay realmente un error. Lo que está haciendo ahora el Congreso de la República está interpretando la Constitución para prohibir plantear una cuestión de confianza sobre una iniciativa legislativa. Eso es lo que está haciendo. Eso no lo puede hacer. No es Asamblea Constituyente. Está, en todo caso, usurpando el poder de una Asamblea Constituyente que ahora no existe. Lo que puede hacer el Congreso es modificar la Constitución observando el procedimiento señalado en el artículo 206, ¿no? Pero no puede, mediante una interpretación, supuesta interpretación, modificar a la Constitución. Eso no puede. Está haciendo exactamente lo mismo que hizo el Congreso de la República en 1996, con la interpretación auténtica del artículo 112, con el fin de facilitar la tercera reelección de Fujimori. Yo ¿Qué pasó allí? por favor... El Congreso hizo eso, mire, el Congreso hizo eso, ¿y cuál fue la consecuencia? La consecuencia fue que la mayoría de congresistas que hicieron eso y también de miembros del Jurado Nacional de Elecciones terminen en la cárcel por violación de la Constitución al haber hecho esa interpretación auténtica. Muy bien. ¿Y cómo y por qué lo hizo en esa época el Congreso Constituyente? Con las opiniones de sus grandes juristas, de sus grandes constitucionalistas, entre comillas. Exactamente eso está haciendo en este momento el Congreso, pero el Congreso ha sido sorprendido con esas ideas, con esos comentarios de esos grandes constitucionalistas que mucho daño han hecho al país. Yo pienso que el Congreso debe corregirse en esto. Nosotros lo hemos criticado desde aquí también porque no solamente se deben llevar constitucionalistas, expertos de un solo lado, sino escuchar a ambas partes. Pero yo quisiera que por favor usted nos pueda explicar lo que dice esta interpretación, ¿no? Porque lo que en realidad dice aquí es lo siguiente. Interprétese que el planteamiento de una cuestión de confianza sobre una iniciativa ministerial está referida a materias de competencia del Poder Ejecutivo relacionadas directamente a la concreción de su política general de gobierno, no encontrándose entre las referidas a la aprobación o no de reformas constitucionales ni las que afecten las competencias
exclusivas y excluyentes del Congreso de la República o de otros órganos constitucionales autónomos. Pero no solamente eso, también lo que yo le decía, ¿no? La decisión que toma el Congreso de la República, dice en medidas complementarias, respecto a la aprobación o no de la cuestión de confianza, es comunicada expresamente al Poder Ejecutivo para que para este efecto, ¿no? Solo el Congreso puede interpretar el sentido de la decisión para que no pase lo de Vizcarra. Entonces les están diciendo que es directamente sobre la política general de gobierno. Esas limitaciones que están señaladas allí, que usted acaba de dar lectura, no están contenidas en la Constitución. La Constitución no lo faculta al Congreso para interpretar auténticamente a la Constitución. Esa facultad del Ejecutivo de plantear una cuestión de confianza sobre una iniciativa legislativa no tiene límites, y así lo estableció el Jurado Nacional de Elecciones. Mire usted, el Jurado Nacional de Elecciones, en el expediente 00006-2018-PI/TC, establece lo siguiente: la cuestión de confianza ha sido regulada en la Constitución de manera abierta, con la clara finalidad de brindar al Poder Ejecutivo un amplio campo de posibilidades en busca de respaldo político por parte del Congreso para llevar a cabo la política que su gestión requiera. O sea, aquí el Tribunal Constitucional ha interpretado la cuestión de confianza y según el Tribunal Constitucional no tiene ningún límite. Y aquí el Congreso está haciendo todo lo contrario de lo que dice el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional en este caso se está ajustando a la doctrina, a la jurisprudencia sobre esta materia. El Congreso de la República, yo digo, ha incurrido en un error o le han hecho incurrir en un error. Por lo tanto, no se debe rectificar porque eso atenta contra el equilibrio de poderes. El Congreso de la República tiene la facultad de cesar al presidente de la República cuando se le ocurra, ¿no?, por supuesta inconducta inmoral, y además tiene la facultad, ¿no?, de censurar a los ministros sin ningún límite, ¿no? Y en cambio se le quita esa posibilidad al Ejecutivo de plantear esa cuestión de confianza. Muy bien, ahora, pero ministro, quiero yo saber, pero yo quisiera saber... Puede hacer eso el Congreso, pero modificando el artículo 206 de la Constitución, siguiendo el procedimiento que señala el artículo 206 de la Constitución. Muy bien. No mediante una interpretación auténtica. Muy bien, pero yo quisiera saber en dónde se corta para que todos entendamos. ¿Dónde se corta? Usted me acaba de leer un artículo del Jurado Nacional de Elecciones o del Tribunal Constitucional, ya no recuerdo muy bien, pero ¿dónde se corta? Porque... Tribunal Constitucional. Del Tribunal Constitucional, porque... Aquí se dice que ustedes pueden, en realidad, presentar cuestión de confianza referida a materias de competencia del Poder Ejecutivo relacionadas con su política general de gobierno. Y entonces, si ustedes van a presentar una cuestión de confianza, ¿son referentes a las políticas generales de gobierno o a qué más? Si todo tiene que ver con las políticas generales de gobierno. Bueno, sí, claro, todo tiene que ver con las políticas generales de gobierno, pero el Congreso lo que se está refiriendo aquí es a algunas competencias que son de su exclusividad, como por ejemplo sería la reforma constitucional, que no es facultad del Ejecutivo, pero el Ejecutivo sí puede plantear, ¿no?, reformas a la Constitución, por ponerle un ejemplo, plantear reformas a la Constitución, no sometiéndola a una cuestión de confianza. Entonces, una reforma constitucional que está dentro de las atribuciones del Congreso, ¿sí lo podría hacer el Ejecutivo antes de este dictamen? Porque este dictamen tiene que pasar a pleno todavía, ¿no? El Ejecutivo no reforma la Constitución. El Ejecutivo lo que puede hacer es, y está facultado por la Constitución,
para hacer propuestas de reforma a la Constitución. Y ya se ha hecho, ya se ha reformado la Constitución varias veces a solicitud del Ejecutivo. Por ejemplo, en el sistema de justicia, en cuanto al Jurado Nacional de Elecciones, hay allí reformas, lo que antes se llamaba el Consejo Nacional de la Magistratura. Esa reforma se hizo por iniciativa del Ejecutivo. Y pasa por los votos del Congreso. Entonces, en este momento ustedes saben muy bien que los votos no les son favorables. Hay una coalición de derecha que tienen los votos que son mucho más que los de Perú Libre, ¿no? Entonces, ¿cuál sería el significado o cuál es el balance para que ellos traten de poner zancadillas si ellos tienen los votos? Esa es la realidad. Lo que usted acaba de mencionar es la realidad. No, si el Ejecutivo presenta un proyecto de reforma constitucional o de cualquier otra ley, ¿no?, al Congreso de la República, el Congreso tiene que seguir el procedimiento señalado en el artículo 206 de la Constitución. Y como usted dice, ellos son mayoría, ellos ganan, ellos desechan la propuesta del Ejecutivo y se acabó el problema allí. No hay más problema porque esa es la democracia. ¿Y entonces por qué lo hacen? No, bueno, mire usted, vivimos una democracia incipiente. Lo que acaba de hacer el Congreso de la República demuestra plenamente que es una democracia incipiente, que se interpreta la Constitución de acuerdo a los sentimientos, a las pasiones, a los odios, a los rencores, al enfrentamiento, pero no se hacen las cosas técnicamente, científicamente. Repito, la interpretación auténtica de la Constitución no es facultad del Congreso.